para aprovechar el tiempo. Hemos entendido nuevamente. Ok. Bueno, Edith, me gustaría ahora charlar un poco de su paso por la secundaria, que me comentó que a los 15 empezó a trabajar. ¿Qué nos quiere contar de esa etapa? ¿Cómo era la escuela? ¿Cómo era ese primer trabajo? ¿Por qué tuvo que empezar a trabajar? Bueno, por la situación económica, que indudablemente era bastante brava en ese momento, entonces me consiguió mi padre que fuera como cadete a una oficina, pero me aburría mucho, viste, ahí porque era muy inconstante el dueño de la empresa. Y tuve la suerte de que una persona, un gerente de otra compañía que venía, se enamoró de mi compañera de trabajo. Entonces, le dijo a ella por qué no se iba a a la empresa donde él estaba. Y yo le dije, ¿y yo qué? Que yo estaba ahí. Bueno, bueno, dice, las dos, vengan las dos. Bueno, ella no Ah, quiso, pero yo fui. Entonces entré a trabajar en una empresa ya mucho más grande, sí, que eran de italianos que fabricaban tractores. ajá. Entonces estuve trabajando con ellos y ¿Qué tipo los de trabajo hacía ahí? y ahí estaba, hacía de un poco de todo, trabajo de oficina, iba a los bancos y todas esas cosas, ¿no? Generales de oficina. Y después llegó un momento que no sé por qué, ellos me dijeron cuando yo tenía 19 años, este, que yo iba a dirigir una fábrica de pinturas en Lanús. Yo no tenía ni idea de nada. Me dieron un talonario de recibos, una chequera totalmente firmada en blanco para que yo me hiciera cargo de la gerencia de allá. Yo estaba desesperada porque yo no daba pie con bola directamente. El, el químico, que era el que estaba a cargo de la parte de los obreros y todo, no me quería para nada, porque decía, esta mocosa que viene acá, qué sé yo, bueno. Entonces yo no sabía qué hacer. Se pasó un tiempo y entonces yo tenía la oficina arriba. Bajé a la fábrica y los obreros estaban comiendo un asado que estaban haciendo ahí en la fábrica. ¿Pero qué era? El asado lo cortaban con el cuchillo y lo comían del cuchillo. Y el vino lo pasaban la botella y chupaban todo de la botella. Bueno, Claro. yo tenía un miedo de eso de novela, pero dije, yo tengo que ser algo fuerte. Dije, bueno, miren, muchachos, acá estoy, qué rico olor, me trajo el olor del asado. Entonces uno de ellos me dio el cuchillo para que cortara la carne. Digo, yo no la sé cortar. Entonces la cortó así y me lo dio y yo lo comí. Entonces otro que estaba tomando de la botella me pasó la botella de vino y yo dije, bueno, dale nomás. Entonces tomé de la botella y de repente me pegué un susto del terror porque algo me golpeó las piernas. Y era que uno que ¿Qué estaba del fue? otro lado me tiró una lata para que me sentara. Suavemente, ellos hacían esa forma cariñosa. Claro, era uno Y más. yo estaba que ya no sabía dónde sentarme, ¿no? Bueno, la cuestión es que yo les dije, bueno, miren, yo soy una empleada como ustedes, yo gano un sueldo como ustedes, vamos a llevarnos bien, porque esto es lo mejor. Y entonces dijo, usted es la primera que bajó, por eso echamos a todos los anteriores, porque nadie se dignó a bajar con nosotros. Así que usted va a ser nuestra mascota.
Y entonces uno que era camionero dice, ¿usted dónde vive? Y vivo por ahí Villa Ortuza. ¿Cómo es Ah, eso de yo paso, mascota? dice, yo paso por ahí todas las mañanas. A las 6 de la mañana le toco la ventana, usted sale y venimos en el camión. Y me vino a buscar todo el tiempo. Y después me llamó una vez la secretaria del dueño, que era italiana, una chica de mi edad, que habíamos hecho buenas migas y que éramos amigas. Me dice, mira, te están explotando ahí. Así que mi mamá necesita una dactilógrafa por 3 meses. Andate. Le digo, pero ¿cómo voy a dejar un empleo de 5 años por una cosa de 3 meses? Dice, andate, andate. Entonces digo, bueno, lo voy a consultar con el gerente, que era el que me llevó ahí. Entonces le digo, mire, pasa esto y esto. Mire, usted se va de acá. Usted tiene una tía enferma en Córdoba y tiene que ir a atenderla. Entonces yo le guardo el puesto. Usted pruebe los 3 meses y si no, el puesto lo va a seguir teniendo. Bueno, el puesto era entrar a un organismo internacional. Era una cosa impresionante, era un petit hotel ahí en la calle Cerrito, Ah, todos extranjeros, yo era la única argentina, todos de la nobleza europea, había princesas, había condesas, marquesas, había de todo, y yo era la única plebeya. Pero bueno, la cuestión y ahí es, hacía trabajo de dactilografía. sí, tenía que estar haciendo, porque se llenaba unas planillas, porque es el organismo internacional para las migraciones. Es el único Ajá. organismo que puede trasladar gente en el mundo. Entonces, cuando hay un problema bélico, se instala la Cruz Roja, Naciones Unidas con el ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y la oficina nuestra. Es el único organismo que puede, bueno, entonces empecé a trabajar ahí, como yo era rápida, daba 90 palabras por minuto con el teclado, entonces a los 3 meses no solamente me tomaron, yo ganaba más que en la fábrica como datilógrafa. Así que trabajé 45 años ahí Ah. y me jubilé de ese organismo internacional, gracias a Dios. ¿Me Entonces, repite cuál es el organismo? Organización Internacional para las Migraciones. Así, Ahora, 45 años. ¿eh? Toda la vida, 45 años. Y, Claro, en la fábrica, ¿qué tipo de contrato tenía? yo ni sabía qué contrato tenía, no, no había ningún En- contrato en No esa había hora época. social, no había vacaciones, No nada de había eso. nada, no había nada en esa Y algo época. que me llamó la atención, bueno, todo me pareció muy interesante, todo cómo contaba, ¿no? Ese acercamiento a los trabajadores, ¿no? También imagino, ¿no? Lo Hay que complejo tener para una coraje. mujer en esa época, ¿no? Estar acá a cargo de tantos varones. Ese tiempo que estuvo ahí como gerenta, ¿tuvo alguna secuencia incómoda con algún trabajador que se haya sentido No, un incómodo? respeto total, porque en esa época se respetaba mucho a todo el mundo, ¿no? Nada, ni Pero una no palabra de sintió más. nada por ser mujer, ninguna diferencia. Al otro día aparecieron platos, vasos, cubiertos, porque me invitaban todos los días a comer. Mirá la diferencia.
Desde que me tiraron Se ganó el cariño. claro, entonces, y bueno, había que pasar ese momento que la vida te da esas cosas, o tenés coraje o no lo tenés. Claro. Y Ese es entonces ahí el ese problema. cambio, esa decisión le cambió la vida. Claro, claro, pero siempre hay que ¿Usted estar, ya tenía cuántos años? tenía 19, 19 años cuando se va a este organismo. sí, sí, 20 tenía, porque 20. tenía 10, sí, 20 años. O sea, más o menos el 52, 1952. No, en el 54. No, en el 53 se creó el organismo en el 53. 32, 42, 52. Y 20 ahí años tenía. paralelamente terminó la secundaria. ¿La pudo terminar? Ahí No, en ese sí, la momento la pudo terminé de terminar. noche, ¿eh? De De noche. noche la terminé. Y después seguí la licenciatura de la literatura y lengua italiana, que me ¿En recibí dónde la hizo la licenciatura? en la Dante, en la Dante. Y después estudié periodismo en el Instituto Gráfico, que era el único que daba títulos oficiales, porque yo sin título oficial no voy a ninguna parte. Claro. Entonces no me ¿Y meto en esas periodismo cuándo carreras estudió? ¿En truchas. qué, en qué década estudió periodismo? Para orientarme yo un poco, cronológicamente. ¿En qué década? ¿De qué cosa? ¿De qué? ¿En qué década estudió periodismo? Estudié porque en la oficina me habían dicho que yo tenía que iban a abrir una oficina de prensa y que yo iba a estar encargada. Y le digo, yo no puedo Ajá. encargarme porque yo no soy periodista. Dice, no importa, usted tiene capacidad como para seguir con el encargo. Bueno, está bien, le digo, pero yo voy a estudiar periodismo al mismo tiempo. Así que yo estudiaba periodismo y trabajaba en el organismo internacional. Me acostaba a las 4 de la mañana todos los días, dormía 3 horas, Claro. porque duró 3 años. Y, claro, y me interesa un poquito andar un poquito cuál era ese trabajo, ¿no? Digo, ahí en En el migraciones, organismo, tipo de, sí, bueno, en sí, el con qué tipo de organismo trabajos hacían, sí, yo trabajé con qué mucho tipo de también. inmigrantes. Bueno, el organismo traía a la gente de Europa, hemos traído inmigrantes de Italia y de España, que se abrió el convenio, y después cuando había este, la guerra de Angola y Mozambique, yo tuve que ir allá a trabajar para seleccionar gente para que traera en a la Argentina, porque ellos eran todos trabajadores de campo, los refugiados de Portugal. Entonces yo coloqué muchas familias en el campo acá. Y después acá también trabajé en los campos de refugiados de Latina, de Italia, y trabajé en los campos de Trieste, con los refugiados que escapaban de la cortina de hierro a nado y nosotros los recibíamos, que eran ingenieros, eran gente de muy buena, muy buen nivel, ¿no? Y teníamos todo eso, le dábamos la ropa, todo, y después le O sea, buscábamos ustedes se trabajo. contactaban, ¿cómo llegaban a ustedes estos inmigrantes? O sea, había una campaña del Estado en estos países y Ah, se les sí, ofrecía el y pasaje. de acá ¿Cómo, también, de acá, porque de acá se le pagaba, se hablaba con las empresas. Las empresas necesitaban trabajadores especializados, digamos, ¿no? sí, Entonces se buscaba en el exterior lo que necesitaba la empresa y sí. se los traía. Entonces acá se les daba
la oficina nuestra le daba el seguro médico mientras durara el contrato y le daba la mitad del sueldo porque así no tenían tanto gasto las empresas. Entonces ¿La mitad del estábamos sueldo por haciendo, cuánto tiempo? claro, ¿Permanente? estábamos haciendo una obra de bien, porque aparte Claro. después hubo un programa que era recuperar los cerebros argentinos, los que se habían ido del país, los que habían emigrado, entonces los queríamos volver a traer. Entonces En la íbamos época a de las... Onganía, dice, Sí, los cerebros que se argentinos que fueron estaban ahí, afuera. ¿Eh? pero que se fueron durante el golpe de Onganía, Claro, en entonces esa época. siempre hubo acá golpes y hubo cosas que la gente se Sí, pero iba. particularmente ahí hubo mucho, ¿no? Una fuga de muchos universitarios, ¿no? Que tuvieron que irse. Claro, claro, ahí hubo mucho, entonces muchos se fueron. Y después, bueno, cuando vino ya el terrorismo acá, con el ERP y con todo esto, también tuvimos problemas porque la Comisión Católica nos pedía a nosotros que había muchos refugiados, el ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, recogía a la gente que le pedía asilo político. Entonces nosotros Perdón, no lo teníamos, escuché. Perdón que a mí se me cortó, no sé si soy yo o usted. Que le pedí, me decía escuché la palabra asilo, le pedían asilo político, me escuché o escuché mal. a nosotros no, digamos, pedían Ah, asilo político en las embajadas o en cualquier otro sí, lado, y las embajadas contactaban al ACNUR, el Alto Comisionado de sí, las Naciones Unidas, para sí, extraditarlos, digamos, a otra parte. Entonces, sí, ahí Francia aceptó recibirlos, sí. México aceptó, eh, Noruega, Suecia aceptaron recibirlos. Entonces, como nosotros éramos el único organismo que puede trasladar gente, nos encargábamos del envío de toda esta gente. A mí me traían la policía, por ejemplo, de acá, me traían al subversivo y yo lo esperaba en Ezeiza, lo escondía detrás del mostrador, porque si no, yo digo, si lo bajan a él, me bajan a mí también. Entonces, tenía que subir al Pero esto avión. cuándo? Y la ¿Cuándo? ¿En época del 70 y pico, Pero ya estamos hablando, digo, previo al 76 o ya durante el previo, previo, 76. previo, Previo, porque porque ya después ya empezaron, no creo que hayan podido empezó ayudar a el exiliar a ERP nadie, y ¿eh? todo lo que empezó la subversión. Pero Por después eso en el 76, con el golpe de Estado, ahí ya me imagino que la oficina no pudo funcionar de esa manera legalmente. la oficina funcionaba siempre porque era internacional, digamos, no podían, Claro, pero ¿cómo podía, qué lugar empezó a ocupar en relación a los refugiados, estando acá en este sí, país? claro, pero Cuando los exilios trabajábamos dejaron de ser legales, ¿no? Pregunto. claro, claro, pero nosotros ¿Cómo actuó trabajábamos ahí? a pedido del ACNUR, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, no por motus propio. Eso Y lo pedían Naciones. siguieron funcionando durante la dictadura. Claro, inclusive cuando se fueron, se iban para Cuba los revolucionarios se iban a Cuba, después volvieron volando de Cuba, ¿no? Porque no les gustó cómo estaba Cuba. Así que Mm. después volvían, así que yo los despachaba y después volvían y me saludaban. Hola, Edith, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Así que bueno, este, y bueno, yo tenía que ir ahí, subir al avión, meterlos en el asiento y quedarme en la pista hasta que el avión se fuera. Ese era mi trabajo también, entre otros. Claro. Mm. Entonces,
Después, bueno, ya después se calmó todo, qué sé yo, y Y bueno, después en ya el después. regreso también debe haber trabajado, cuando regresa la democracia, me imagino que debe haber Ah, tenido mucho sí, trabajo, también que ¿no? vuelven, claro, porque también Por pasaban ahí por el ANMUR nosotros. trabajó muchísimo. Claro, también venían los chilenos después de Allende, Claro, pasaban por acá. Entonces yo los tenía que recibir de Chile y llevarlos a Ezeiza y mandarlos para sí, otro lado. Y los de Uruguay, cuando estaban con los Tupamaros, lo mismo. sí, O sea, claro. que yo tenía que hacer todo el... Así que después ya estuve más tranquila porque ya estaba en la parte, como estaba todo tranquilo, estaba en la parte contable. Claro. O sea que pasé por Y, todas las sesiones de la oficina. Y después trabajé en Europa también. Estuve un año en Italia trabajando. ajá, Estuve ahí también en qué estuvo España, haciendo. estuve en Portugal. ¿Y ahí qué trabajo estuvo haciendo? No, el trabajo de allá, de que tenían ellos, que es más o menos lo mismo, ¿no? En todas partes del Claro. mundo. Intercambio. Y Edith, digo, usted que estuvo ahí, ¿no? Digo, también, digo, ayudando a muchas personas para que puedan refugiarse en otros países. ¿Cómo como persona, como ciudadana, cómo vivió esa época de gobiernos militares? ¿Cómo sintió miedo en algún momento o no? ¿Cómo tuvo alguna persona cercana desaparecida? A mí me O... amenazaban todos, ¿eh? Yo recibía amenazas de muerte siempre. Porque ¿Quién la no sabía que amenazaba? era de derecha o de izquierda. ¿Sabes por qué? Ajá, Porque yo estudiaba periodismo. Y en el sí, periodismo no me dejaban los alumnos, impedían que los alumnos eran todos de izquierda, ¿no? Entonces sí, impedían a los profesores que entraran a dar la clase. Entonces yo sí, le decía, mocoso, sentate porque yo no pago para escucharte a vos. Me decía, mirá, Canseco que la vas a ligar, pero vos y quién más, le digo yo, déjate de jorobar. A mí me llamaban oligarca, porque yo llegaba con el coche a estudiar. Entonces me llamaban oligarca. Entonces después, cuando me pedían un favor, digo, ¿cómo me vas a pedir un favor a una oligarca? No, le digo, no podés pedirme un favor. Entonces, pues, querían los claro, exámenes. Ninguno se recibió, por supuesto. De 2.500 nos recibimos cinco. Cinco. Así que, claro, bueno, y después yo digo, bueno, o me amenaza, porque yo no sabía que me amenazaba, o de la izquierda o de la derecha, no sé de quién, porque por otro lado sacaba a los refugiados. claro, Entonces, por un lado iba a estudiar con estos que me decían oligarca, y por el otro lado iba con los refugiados. Bueno, claro. ¿Y ahí usted tenía sintió miedo en momentos, esos? ¿Sentía miedo o no? no, yo El nunca trabajo que tuve estaba miedo a haciendo, nada, no, no. está A veces, bien, por ejemplo, me daba rabia la ignorancia de los conscriptos, por ejemplo, ¿viste? Porque una vez me dice, este señor no puede salir porque tiene material subversivo. Ah, sí, le digo, ¿qué tiene? Este libro. Y era el Martín Fierro. Digo, escúchame, claro, llamame a tu me superior. imagino. Entonces vino el superior y le digo, ¿vos sos tan ignorante como él? Entonces, no, perdone, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, cosas así. Después, por ejemplo, tenía Claro, hambre la imagino. Edith, señora. me está avisando Nicolás que quedan 5 minutos. Sí, Nos bueno, fue el decime. tiempo. Así que le tendría que hacer rápidamente dos preguntitas que son comunes Bueno, a todos. ok. ¿Sí? La primera es,
si quiere mencionar algún evento histórico que participó o fue testigo, que no llegamos a charlar. No sé, a mí lo que me gustaban eran los desfiles que se hacían antes, nada más. Pero yo de ¿Los desfiles de participar, qué tipo? ¿Qué? militares, Los los desfiles desfiles, militares. claro, eso me Mm. encantaba, era una cosa muy bonita. Claro, claro, porque vivió Pero muchas dictaduras usted, claro, de todas esas épocas. bueno, pero yo no pertenecía a ningún gobierno, ni soy No, afiliada no, a pero me ningún refiero partido. a a esas épocas, No. o a los. Yo soy espectadora. No, no, pero me refería a a los desfiles militares. Bueno, pero se hacían siempre, en toda la vida se hicieron. Generalmente. Está bien, Sí, está bien, está bien. Y era un la buen otra espectáculo. pregunta, sí, la otra pregunta es, pensando en el nuevo guión que vamos a hacer en el museo sobre el siglo XX, ¿qué tema le parece que no puede faltar o qué personaje? Si usted pudiera elegir. Personaje. Sí, Bueno, o qué tema, o qué proceso histórico, algo que si usted pudiera elegir, tendría que estar en el Museo de mira, Historia yo le elijo Nacional, la Histórico Nacional. educación. La educación, para mí es ¿Cómo? fundamental. La educación La educación. es fundamental. Perfecto, Sin eso no se puede llegar a nada. Pero perfecto, buena Edith. educación. Bárbaro. Ya se nos debe estar por cortar. Necesitaría que si está de acuerdo nos dé la autorización para que esta entrevista pueda ser conservada por el Museo Histórico Nacional y utilizada para fines culturales y de investigación. Con mucho gusto. Muy bien, doy autorización. Perfecto. Bueno, Edith, yo le agradezco también en nombre de Nicolás. Nicolás le va a estar enviando el video, así también lo puede conservar usted y con quien lo quiera compartir, ¿sí? Ah, bueno, muchas gracias. Muchas Bueno, bueno, gracias. ¿Cómo te llamas? yo María José. Ah, bueno, como mi nieta. Ah, sí, bueno, Sí, Majo le dicen. a mí también. Bueno, Edith, que esté muy bien, ¿sí? Nos estamos viendo. Chau, Beso. chau. Chao, hasta luego. Chao.